$4,000 millones. Ese número estuvo a punto de salir de México hacia empresas extranjeras, con contratos firmados, beneficiarios elegidos y una licitación que muchos ya daban por cerrada. Pero algo pasó. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó una decisión que nadie en los círculos empresariales internacionales esperaba. Y de un día para otro ese dinero se quedó en el aire. Los ganadores se convirtieron en el centro de una tormenta que todavía no termina de amainarse. La pregunta que circula desde que se conoció la cancelación tiene varias capas. La capa visible es administrativa. El gobierno dijo que hubo irregularidades en el proceso, que los términos no se cumplieron, que la licitación necesita rehacerse. Pero debajo de esa explicación oficial hay versiones que apuntan a otro tipo de presiones, a intereses políticos internos, a disputas sobre qué tipo de empresas deben manejar contratos de esa magnitud en México, y a un debate más profundo sobre soberanía económica que lleva décadas sin resolverse en este país. Lo que el boletín de prensa no dijo es lo que más importa, y eso es precisamente lo que vamos a abrir hoy. Porque si crees que esto es solo una noticia de licitaciones canceladas y papeleo burocrático, te pido que te quedes. Lo que se mueve detrás de esta decisión tiene que ver con quién controla la infraestructura estratégica de México, con qué empresas tienen acceso real a los contratos más jugosos del gobierno federal, y con una pelea de poder que se está librando muy cerca de la cúpula del gobierno de Sheinbaum. En los próximos minutos va a quedar claro por qué esta cancelación fue mucho más que un tecnicismo administrativo, y por qué las empresas afectadas no van a quedarse calladas. Para entender el peso de lo que ocurrió, hay que entender primero de qué licitación estamos hablando. Se rumorea que el contrato cancelado forma parte de un paquete de proyectos de infraestructura que el gobierno federal tenía en cartera desde finales de 2024, cuando la administración de Sheinbaum heredó una serie de procesos licitatorios que venían incubándose en los últimos meses del sexenio de López Obrador. Algunos de esos procesos ya estaban en etapa avanzada. Empresas de distintos países, se habla principalmente de consorcios europeos y asiáticos con presencia en América Latina, habrían presentado propuestas técnicas y financieras que pasaron los filtros iniciales de evaluación. $4,000 millones es una cifra que no aparece todos los días en una licitación pública en México. Para ponerla en perspectiva, es más que el presupuesto anual de varios estados de la República. Es el tipo de contrato que puede sostener a una empresa durante años y que genera cadenas de subcontratación que se extienden por toda una industria. Quien gana un contrato de ese tamaño no solo gana dinero, gana presencia, gana influencia, gana la capacidad de participar en las siguientes rondas de licitación desde una posición de ventaja. Por eso, empresas de varios continentes se movieron para participar, y por eso la cancelación se sintió como una sacudida en varios mercados. Trascendió, según fuentes cercanas a la Secretaría de Infraestructura, que el proceso había llegado a un punto en que los finalistas ya habían sido informados extraoficialmente de que sus propuestas estaban siendo favorablemente evaluadas. En el mundo de las licitaciones gubernamentales, ese tipo de señales informales tienen peso. Las empresas ajustan su planeación, avisan a sus juntas directivas, en algunos casos ya tienen equipos en el país preparando la fase de implementación. Cuando llega la cancelación en ese momento, el golpe no es solo económico, también es reputacional. Explícale a tus accionistas que el contrato que anunciaste como prácticamente cerrado acaba de desaparecer. ¿Por qué se canceló? Esa es la pregunta que el gobierno respondió con una versión y los afectados con otra completamente distinta. La versión oficial, comunicada a través de voceros de la Secretaría de Hacienda y de la dependencia responsable del proceso, habla de una revisión de los términos de referencia que detectó inconsistencias en los criterios de evaluación. Se mencionó también que algunos requisitos técnicos no habían sido definidos con la precisión suficiente, lo que podría haber generado condiciones asimétricas entre los participantes. El gobierno dijo que la licitación se relanzaría con bases más sólidas y en un plazo razonable. Suena limpio, suena técnico, suena como el tipo de comunicado que alguien redacta cuando quiere que la historia termine rápido. Pero versiones sin confirmar que circulan entre analistas del sector y en medios especializados en contratación pública apuntan a algo distinto. Según estas versiones, la cancelación no vino de una revisión interna de los términos técnicos, sino de una instrucción política que llegó desde arriba, motivada por una combinación de presiones que incluye, entre otras cosas, el malestar de sectores empresariales mexicanos que sintieron que el proceso estaba diseñado para favorecer a firmas extranjeras sobre empresas nacionales con capacidad de ejecutar proyectos similares. Ese argumento tiene una historia larga en México. El debate entre proteger a la industria nacional y abrir los contratos públicos a la competencia internacional lleva décadas sin resolverse de manera satisfactoria para ninguno de los dos lados. Hay quienes dicen que traer empresas extranjeras a los grandes proyectos de infraestructura genera transferencia de tecnología, estándares internacionales y precios más competitivos. Hay quienes dicen que eso es una manera elegante de drenar capital hacia afuera y de dejar a las empresas mexicanas sin acceso a los contratos que sus impuestos están financiando. Sheinbaum, antes de esta cancelación, había mandado señales en ambas direcciones. Por un lado, su gobierno ha mantenido conversaciones con inversionistas extranjeros de distintos sectores y ha buscado atraer capital internacional para proyectos de energía, manufactura y tecnología.
Por otro lado, hay en su administración una corriente que conecta directamente con el discurso de López Obrador, sobre soberanía económica, sobre el papel del Estado en los sectores estratégicos y sobre la desconfianza hacia ciertos esquemas de contratación que, según esa visión, terminan beneficiando a intermediarios con conexiones políticas más que a quienes tienen la mejor propuesta técnica. Se rumorea en los círculos de la contratación pública que dentro de la propia administración de Sheinbaum hubo un debate interno sobre este contrato específico. Habría funcionarios que defendían seguir adelante con el proceso por las razones habituales: atraer inversión, generar empleo, ejecutar infraestructura que el país necesita. Y habría otro grupo que presionó por la cancelación, argumentando que las condiciones del proceso no garantizaban que el capital se quedara en México de manera suficiente y que el modelo de contratación favorecía estructuras corporativas que históricamente han generado sobrecostos y retrasos en proyectos similares en otros países de la región. Ese tipo de debate interno raramente sale a la luz de manera oficial, pero sus efectos son visibles cuando de repente una licitación que estaba en su recta final se cancela con una explicación técnica que a muchos les suena insuficiente. Hay otro elemento en juego que varias fuentes mencionan de manera consistente, aunque con distintos niveles de detalle: la presión de ciertos grupos empresariales mexicanos que tienen capacidad de llegar directamente al círculo más cercano de la presidenta. Se trata de consorcios nacionales con experiencia en infraestructura, que, según se rumorea, habrían levantado la mano para señalar que estaban en condiciones de presentar propuestas competitivas, pero que los plazos y los requisitos del proceso original los dejaban en desventaja frente a competidores extranjeros con mayor experiencia en procesos de licitación internacional y con mejores condiciones de financiamiento. Si eso fue así, y por ahora solo son versiones que circulan sin confirmación oficial, entonces la cancelación fue también una respuesta a presiones del empresariado mexicano cercano al gobierno. Eso tiene sus propias implicaciones, porque una cosa es cancelar una licitación por irregularidades técnicas y otra muy distinta es cancelarla porque alguien con acceso llamó a pedir que se abriera de nuevo el proceso para tener una segunda oportunidad. El primero es administración pública, el segundo tiene otro nombre. Las empresas extranjeras afectadas no tardaron en reaccionar, aunque sus reacciones llegaron más por canales diplomáticos y corporativos que por declaraciones públicas. Se habla de que al menos 2 consorcios consultaron a sus respectivas embajadas sobre los mecanismos disponibles para solicitar explicaciones formales al gobierno mexicano sobre los criterios de cancelación. En el mundo de las licitaciones gubernamentales internacionales, ese tipo de consulta diplomática es una señal de que los afectados están considerando todas sus opciones, incluyendo las que involucran arbitraje internacional o presión por canales gubernamentales. México tiene tratados de libre comercio y acuerdos de protección de inversiones con varios países cuyos nacionales participaron en esta licitación. Esos instrumentos jurídicos incluyen, en la mayoría de los casos, mecanismos de resolución de disputas que permiten a empresas privadas demandar a gobiernos nacionales cuando consideran que sus derechos como inversionistas fueron violados. El gobierno mexicano conoce bien ese terreno. Ha enfrentado varios arbitrajes internacionales en los últimos años, algunos derivados precisamente de cancelaciones de contratos o cambios en las reglas del juego en procesos de licitación. Si alguna de las empresas afectadas decide llevar el caso a arbitraje, el costo para México puede ser significativo, tanto en términos económicos como en términos de reputación como destino de inversión. Los inversionistas internacionales observan muy de cerca cómo los gobiernos manejan este tipo de situaciones. Una cancelación acompañada de una explicación sólida y un proceso transparente de relanzamiento puede absorberse. Una cancelación que huele a motivaciones políticas o a favoritismo hacia actores locales manda una señal mucho más preocupante. Y aquí está uno de los nudos más delicados de todo este asunto. México lleva años construyendo una narrativa de atracción de inversión extranjera directa. El nearshoring, el desplazamiento de cadenas de manufactura desde Asia hacia América del Norte, la expectativa de que México puede convertirse en el gran receptor de inversión productiva que busca estar cerca del mercado estadounidense. Todo eso depende en buena medida de que los inversionistas perciban a México como un lugar donde las reglas se respetan, donde los contratos se honran y donde las licitaciones se resuelven con criterios claros y predecibles. Una cancelación de $4,000 millones mal explicada y con versiones contradictorias circulando hace exactamente lo opuesto. Genera ruido, genera incertidumbre. En el mundo de la inversión internacional, la incertidumbre tiene un precio. El gobierno de Sheinbaum lo sabe. Por eso la comunicación oficial sobre el tema fue cuidadosa, aunque también fue escasa. Más detalle habría generado más preguntas. Menos detalle genera desconfianza. Es el tipo de dilema que no tiene solución perfecta. Hay un ángulo adicional que merece atención porque conecta esta cancelación con algo más grande que está pasando en la política económica del gobierno actual. Desde que Sheinbaum tomó posesión, se habla en distintos círculos de una revisión profunda de los modelos de contratación pública heredados del sexenio anterior. López Obrador tenía su propia manera de manejar los contratos grandes. Muchos se asignaron por adjudicación directa a empresas con relaciones cercanas al gobierno,
un mecanismo que la oposición cuestionó repetidamente pero que el gobierno defendió argumentando eficiencia y urgencia. Sheinbaum llegó con un discurso de mayor institucionalidad, de procesos más ordenados, de menos arbitrariedad en la asignación de recursos públicos. Pero cambiar esa cultura no es simple. Hay grupos que se beneficiaron durante años del modelo anterior y que tienen incentivos muy concretos para mantener sus posiciones. Y hay presiones políticas que a veces van en sentido contrario a la transparencia que se proclama en los discursos. La cancelación de esta licitación se lee, según algunas interpretaciones, como un síntoma de esa tensión interna. Un proceso que comenzó con la lógica de apertura competitiva, con participación internacional, con bases técnicas más o menos claras, chocó en algún punto con intereses que tenían otras prioridades, y la resultante fue la cancelación que satisface a unos y deja a otros con un disgusto que no va a desaparecer pronto. Se rumorea además que el relanzamiento del proceso, si se produce, podría incluir cambios en los requisitos que favorecerían de manera más explícita a empresas con mayor integración local. Versiones sin confirmar apuntan a que el nuevo pliego de condiciones podría exigir porcentajes más altos de contenido nacional, lo que técnicamente no excluye a empresas extranjeras, pero sí cambia el balance de la competencia a favor de consorcios que tengan operaciones establecidas en México o que estén dispuestos a asociarse con firmas locales, de una manera más profunda. Eso, si se confirma, sería un movimiento interesante. Por un lado, respondería al argumento de los que criticaron el proceso original por no proteger suficientemente a la industria nacional. Por otro lado, encarecería el proyecto al reducir la competencia real y al aumentar los costos de cumplimiento de los requisitos de contenido local, y pondría al gobierno en la posición de tener que defender ese diseño ante los inversionistas extranjeros que ya invirtieron tiempo y recursos en la primera ronda. Mientras todo esto se desarrolla, hay un grupo de actores que está mirando con especial atención. Los legisladores de oposición, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano han pedido, con distinto nivel de intensidad, que el Congreso reciba información detallada sobre los criterios que llevaron a la cancelación, sobre quiénes fueron los participantes en el proceso original y sobre cuáles serán los términos del relanzamiento. El gobierno hasta ahora ha respondido con los comunicados oficiales y con la promesa de que toda la información estará disponible en tiempo y forma. Esa promesa tiene un plazo implícito. Si el relanzamiento del proceso llega antes de que la oposición pueda construir un caso político sólido, el tema se diluye en la cotidianidad de la agenda legislativa. Si se retrasa o si emergen más versiones contradictorias sobre los motivos de la cancelación, el tema puede convertirse en una palanca de desgaste político, que la oposición va a usar con gusto. Hay también voces dentro del propio oficialismo que han expresado incomodidad con la manera en que se manejó la comunicación sobre la cancelación. Se habla, según fuentes cercanas a Morena, de legisladores que consideran que el gobierno debió haber sido más claro desde el principio, que la opacidad genera más problemas políticos que los que pretende evitar, y que la narrativa de corrección de irregularidades pierde credibilidad cuando no se explica con detalle cuáles fueron esas irregularidades. Esa incomodidad interna es un dato que vale la pena registrar, porque muestra que la cancelación no fue recibida como un triunfo claro, ni siquiera por todos los actores del campo gubernamental. Hay quienes la ven como una decisión necesaria pero mal ejecutada en términos de comunicación. Y hay quienes directamente dudan de que las razones oficiales sean las razones reales. El escenario que viene es difícil de predecir con precisión, pero hay algunas tendencias que se pueden leer con cierta claridad. Si el gobierno relanza el proceso rápidamente, con términos más claros y con un mecanismo de seguimiento público, puede recuperar parte de la credibilidad perdida y mostrar que la cancelación fue genuinamente un ajuste de proceso. Si el relanzamiento se demora, o si los nuevos términos son percibidos como diseñados para favorecer a actores específicos, el costo político y reputacional se irá acumulando. Las empresas extranjeras afectadas van a seguir presionando por canales discretos. Alguna puede decidir que el arbitraje internacional es la mejor opción, otra puede optar por esperar el relanzamiento y participar de nuevo con la expectativa de que las nuevas condiciones sean más claras. El comportamiento de esos actores en los próximos meses va a ser un termómetro muy preciso de cómo perciben la confiabilidad del gobierno mexicano como contraparte en contratos grandes. Y los empresarios mexicanos que, según se rumorea, presionaron para que se cancelara el proceso, van a estar atentos al diseño del relanzamiento para ver si sus condiciones fueron escuchadas o si la cancelación fue un movimiento que los favoreció simbólicamente, pero que en la práctica no cambia nada sustancial. Detrás de cada uno de esos actores hay intereses concretos, medibles en pesos y dólares. Eso es lo que hace que este tipo de decisiones, que en la superficie parecen tecnicismos administrativos, tengan en realidad una carga política y económica, que va mucho más allá de los comunicados de prensa. Hay un elemento que pocas veces se menciona en el análisis de licitaciones canceladas, pero que tiene un peso real en la práctica: el tiempo. Cada mes que pasa sin que el proyecto avance es un mes en que la infraestructura que se iba a construir o modernizar sigue sin existir. Son usuarios que siguen usando servicios deficientes, son regiones que siguen esperando conexiones que mejorarían su economía, son empresas que siguen pagando más por logística
o por energía de lo que pagarían si el proyecto hubiera avanzado. La cancelación tiene costos de oportunidad que nunca aparecen en los titulares, pero que son perfectamente reales. Eso también lo sabe el gobierno. Y es una de las razones por las que, según fuentes que siguen el tema de cerca, hay cierta urgencia dentro de la administración por relanzar el proceso antes de que el costo político de la demora se sume al costo político de la cancelación. El momento es delicado además por el contexto más amplio en que se produce. México está en plena preparación para la revisión del TEMEC en 2026. Está tratando de posicionarse como el gran destino del nearshoring manufacturero. Todo eso requiere que los inversionistas internacionales vean a México como un país con reglas claras y contratos respetables. Una cancelación de esta magnitud, manejada sin suficiente transparencia, va exactamente en sentido contrario. Sheinbaum tiene ante sí una tarea complicada: explicar lo que pasó de una manera que sea creíble, relanzar el proceso de una manera que sea percibida como justa y manejar las presiones de los distintos actores que tienen intereses en el resultado sin que ninguno sienta que fue completamente ignorado. Todo eso al mismo tiempo, con la prensa mirando y con la oposición buscando el ángulo de ataque. Lo que haga en las próximas semanas con este asunto va a decir mucho sobre cómo su gobierno maneja las tensiones entre los discursos de transparencia y las realidades del poder político, entre la apertura a la inversión internacional y la protección de los intereses nacionales, entre el orden institucional que se proclama y las presiones que llegan por los canales que nunca aparecen en los organigramas oficiales. Esas tensiones son viejas en México. Ningún gobierno las ha resuelto del todo, pero cada cancelación de esta magnitud, cada licitación que se cae en la recta final, cada decisión que genera más preguntas que respuestas, es una oportunidad para ver con más claridad cómo funciona realmente el poder en este país, y eso al final es lo que importa entender. 4,000 millones de dólares son una cifra enorme, pero lo que esa cifra revela sobre las relaciones de poder dentro del gobierno de Sheinbaum, sobre quién tiene acceso real a las decisiones más importantes y sobre qué tipo de México estamos construyendo en términos de transparencia y Estado de Derecho, vale bastante más que los contratos cancelados. La pregunta que queda en el aire no es si el proceso se va a relanzar. Probablemente sí. La pregunta es con qué criterios, bajo qué presiones y en beneficio de quién. Y esa respuesta todavía está por escribirse. Si te parece que este tipo de análisis, el que va más allá del comunicado oficial y busca entender lo que hay debajo de cada decisión de gobierno, es el que México necesita. Suscríbete a este canal porque esto es exactamente lo que hacemos aquí. Cada semana, cada noticia que parece simple por afuera y tiene una carga compleja por adentro, la abrimos con el detalle que merece. Deja en los comentarios qué piensas sobre esta cancelación. ¿Crees que fue una decisión técnica o hubo otras razones detrás? Quiero leer tu lectura. Y si conoces a alguien que sigue de cerca la política y la economía de México, compártele este video, porque esta conversación gana cuando hay más voces en la mesa.